Bien, pues muchísimas gracias. Entramos ya de lleno con nuestro invitado. Está con nosotros el licenciado José Miguel López Quintal. Licenciado, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, muchas gracias por invitarme esta tarde. Muy bien, pues el licenciado José Miguel López Quintal es egresado de la Universidad del Valle de México, de la Universidad del Valle de México, Campus Mérida. Ha laborado en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán, el HRAE, así como en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, el CAIMEDE, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el CREE, y en centros comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL. Actualmente labora desde hace 7 años en el Centro de Especialidades Médicas como el jefe del área de fisioterapia. Bien, licenciado, pues, ¿qué es y qué no es la fisioterapia? Porque es un término a veces no muy claro, a veces no completamente entendido por las personas comunes y corrientes. ¿Qué es y qué no es la fisioterapia? Bueno, la fisioterapia es la parte de la medicina que se dedica específicamente a tratar el dolor a través del medio físico. ¿Okay? Es la parte que se dedica a recuperar la movilidad, a recuperar la elasticidad, a recuperar la fuerza, la sensibilidad, a recuperar varias partes de la medicina, o sea, de las lesiones que a veces los médicos a través de medicinas, cirugías y todo esto arreglan, pero podríamos decir como que le damos su pulidita para que la persona deje de tener ese dolor o esa inflamación o esa pérdida de sensibilidad que tiene después de un proceso de una lesión o un proceso quirúrgico. Ahora, lo que sí no es la fisioterapia es lo que conocemos como el huesero, el masajista, el sobador. El sobador, claro, como es muy bien conocido el sobador. Nosotros la técnica del masaje lo manejamos, pero no es algo que utilicemos todo el tiempo. Depende mucho de las características del paciente, el tipo de lesión, el tipo de problema que tenga. Si es requerida, por ejemplo, el masaje, se aplicaría, pero no nos dedicamos a lo que viene siendo el masaje, a pesar de que sepamos hacerlo. Es una rama de nuestras múltiples herramientas que tenemos. Dentro de ellas tenemos la electroterapia, que es el tratamiento a través de electricidad, en donde se utilizan varios tipos de voltajes, varios tipos de corrientes. Hay varios tipos de corrientes, como te digo, hay interferenciales, que son corrientes que van de mediana a alta gama, y hay corrientes de baja gama que vienen siendo como los TENS, que son equipos que son específicamente para quitar el dolor. Y hay otros que son específicamente para quitar la inflamación o para quitar dolores crónicos o, bueno, poder sobrellevar la cronicidad. ¿Sí? En pocas palabras, estamos hablando de que coadyuva a quitar el dolor, a disminuirlo, y la rehabilitación, por supuesto, ¿no? Que juega un papel tan importante, ¿no? Por supuesto. Esa parte de la fisioterapia o de la rehabilitación viene siendo solamente una parte que es un apoyo. Realmente lo que es la terapia es hacerla a través de ejercicios, de estiramientos, a través de poder reintegrar, reinsertar al paciente a su vida normal. Digamos que nuestro paciente viene por una lesión en la rodilla, por una caída, y tuvo que recibir una operación en la rodilla, ¿ok? Y nuestro paciente perdió cierto grado de movilidad, ¿sí? Ese grado de movilidad que perdió, el médico pues ya le arregló la rodilla y en su caso pues ya terminó su trabajo, que viene siendo la operación, todo quedó perfecto, todo consolidó, la pierna está perfectamente bien, pero no se recupera por completo la movilidad, ¿ok? Entonces nosotros en la fisioterapia ayudamos al paciente a través de los medios físicos, a través de los ejercicios, a través de los estiramientos, a través de todas las herramientas que tengamos a nuestras manos para poder recuperar ese arco de movilidad, esa fuerza y esa vida que al paciente se le cortó.
Con todo esto que nos está usted comentando, es evidente que intervienen huesos, intervienen cartílagos, intervienen tendones, nervios, músculos, en fin, toda la anatomía de las personas y vértebras y partes muy delicadas, esenciales en el organismo de la persona para poder realizar todos los movimientos, todos los manejos, todas las terapias, todos los apoyos que hace la fisioterapia. ¿A qué preparación se somete el profesional de la fisioterapia? Bueno, ¿cuál es su preparación? Nuestra preparación es no como un médico. Nosotros vemos anatomía, pero la vemos de una manera profunda en lo que viene siendo los músculos, las inserciones, las cápsulas, la fascia, el sistema neurológico, pero lo que viene siendo la sensibilidad, el proceso degenerativo que podría tener. También vemos las áreas de la biología, principalmente la célula, los tejidos. Vemos diferentes tipos de patologías. También dentro de la misma carrera tenemos lo que viene siendo neurología, histología, fisiología de los músculos, de los huesos, de como acabas de decir, de todas las partes del cuerpo. Además, aprendemos en el proceso varias técnicas que aprendemos a combinarlas una con otra para poder llegar a un resultado. Porque al final tú puedes tener una sola técnica, como es el masaje, pero el masaje a lo mejor no es la técnica adecuada para este paciente en específico, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es aprender en la carrera a cómo manejar estas diferentes técnicas, cómo englobarlas, cómo entender que el paciente, qué clase de lesión tiene. A lo mejor viene por una lesión de la rodilla, pero no es la rodilla, a lo mejor es la cadera o el problema, o a lo mejor no es la rodilla, se está reflejando en la rodilla, pero es en el tobillo. O sea, en la carrera nos enseñan a aprender la diferencia de esto, a poder comprender que el cuerpo humano no es un Lego, no son piezas que están unidas, ¿ok? Y que se mueven independientemente. Son un completo que a lo mejor en una parte del cuerpo que menos te lo esperabas, ahí estaba el problema y cómo solucionarlo. A mí me preocupa enormemente el hecho de que haya personas que se pongan en manos de sobadores, de personas precedidas incluso de una gran fama, precedidas de muchas recomendaciones, pero que carecen de los conocimientos básicos de los que se ha hecho referencia y que tienen que ver con el cuerpo de las personas. Por supuesto, es muy respetable. Cada quien se puede poner en las manos de quien desee hacerlo, y en ese sentido hay un total respeto. Sin embargo, creemos que es muy importante la certidumbre de poder estar en las manos de un especialista, porque también ha habido una gran cantidad de casos en donde esa persona que no conoce ni siquiera a su paciente, no lo ha visto, y en unos cuantos minutos le hace la famosa sobada, le hace un tratamiento, y en muchas ocasiones quedan lesiones o quedan problemas, quedan fuertes, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fisioterapia, que comprende toda una serie de prácticas, de conocimientos, de experiencia, de certificación, que permite justamente, pues, un grado de confiabilidad, ¿no? Eso sí, creo que es importante destacarlo. La fisioterapia, hay una creencia de que, porque es lo que a veces vemos, ¿verdad? O nos enteramos, de que es solo para lesionados, para casos de niños o adultos con alguna discapacidad. ¿Es así? ¿O cuál es la amplitud? ¿Qué tantas ramas, qué tantos casos son los que atiende la fisioterapia? La fisioterapia
ve muchísimos casos, más allá de solo ortopedia y niños con discapacidades especiales, ¿no? Como podría ser un síndrome de Down, como podría ser o sea, algún otro tipo de trisomía o alguna anencefalia, algo así, o solamente... ¿Estos nos podría explicar qué enfermedades o qué padecimientos son para nuestro público? Bueno, como había dicho, una anencefalia, bueno, realmente es incompatible con la vida, pero una microcefalia es cuando el cerebro crece pequeño. Claro. ¿Sí? En su formación normal durante las primeras semanas de gestación, los primeros 3 semanas, es donde se genera el tubo neural y se generan las partes más importantes. Es un caso de malformación, digamos. Exactamente, ¿no? Es un caso de malformación donde el niño crece con el cerebro más pequeño de lo normal. Claro. ¿Ok? Estamos hablando de algo muy pequeño que solamente lo mantiene en estado de vivo. ¿Sí? En muy pocas ocasiones el niño comprende lo que está sucediendo o tiene dejos de algo de cognitividad, o sea, algo de entendimiento. Pero bueno, el punto era de que pueden ser casos así. Nosotros vemos esos casos, por supuesto que sí, pero no solamente vemos esos casos. Nuestro fuerte más grande son las personas comunes, como tú, como yo, como los presentes acá, que van caminando por la calle, se tuercen el tobillo y muchas veces lo dejamos ahí, ¿no? O sea, te vas cojeando a tu casa, llegas, le pones un poco de ungüento, que también a veces es un error porque a veces nos ponemos el típico que nos dicen ponle Yodex, ponle alguno de esos, el ungüento para caballo, que en realidad son ungüentos que son calientes y como acabamos de tener una lesión, es muy importante tener cuidado porque el ungüento caliente con la lesión que genera una inflamación, lo cual genera también calor, genera más inflamación. ¿Ok? Entonces, en vez de tener un efecto de recuperación, vamos a tener todo lo contrario. Y lo común es que ocurre lo contrario, ¿no? Y lo común es que ocurre lo contrario y tardamos más tiempo en recuperarnos y ahí andamos cojeando y no sabemos qué hacer y nos ponemos, por ejemplo, una tobillera y de repente esa tobillera no es la que va a nuestro tobillo porque es una tobillera de compresión tipo deportiva. A lo mejor no esa es la que necesitamos. A lo mejor lo que necesitamos es un vendaje ligero para poder inmovilizar el área. ¿Ok? Y eso muchas veces las personas no lo saben y se lo ponen y luego van a ver a su médico les da desinflamatorios, se les quita la inflamación y todo, pero siguen caminando y siguen teniendo ese pequeño dolorcito que no se va. A lo mejor ahí se lesionó algo un poquito más profundo, habría que checarlo, verlo bien, hacerle una movilización, a lo mejor unos ejercicios, unos estiramientos, para que salga en 1 o 2 sesiones, más o menos. Creo que en todos los casos de padecimientos y de enfermedades, la automedicación es algo que inevitablemente y lamentablemente surge. Eso hemos insistido mucho en que hay que evitarlo. Pero en el caso de las lesiones es impresionante la cantidad de consejos, de recomendaciones, de ungüentos, de pomadas, de lo que debe de hacerse y lo que no debe de hacerse. Y aquí quizá lo importante es mejor ponerse en manos de un especialista. Por supuesto. Porque cuando tú te pones en manos de un especialista, como en cualquier área, no vas con el mecánico a que te resuelva tus problemas jurídicos o no vas con el panadero para que te resuelva tus problemas de contabilidad, ¿sí? Entonces, Sentido común, por supuesto. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Bien, pero además no es solamente para casos de personas que están enfermas. Hay personas que están muy, muy saludables, como el caso de los deportistas, incluso deportistas de alto rendimiento, que también acuden a la fisioterapia. ¿En qué les beneficia la fisioterapia a los deportistas? En los deportistas podemos hacer la preparación del cuerpo para tener por ejemplo, un maratón,
para tener un evento de fútbol fuerte, para evitar lesiones, también podemos prevenirlas. Por ejemplo, ya ven que en los partidos de fútbol de ahora apenas se lesiona ¿cómo se llama? El deportista, el futbolista, sale enseguida lo que viene siendo el médico, los ayudantes y va su fisioterapeuta, ¿sí? ¿Por qué se presenta en ese momento? Porque entre todos están viendo cómo es el mecanismo de lesión, qué es lo que pasa, por qué pasa, cómo va. Si el médico determina que no es algo que se tenga que tratar médicamente, le dice al fisioterapeuta, muy bien, necesito que mañana esté al 100. Entonces, estás viendo la lesión, lo estás tratando en el momento, ¿sí? A lo mejor con un vendaje, que eso se puso muy de moda para las Olimpiadas hace poco, los famosos kinesiotape, que es una técnica que mucha gente piensa que no funciona, pero lo que pasa es que ahorita todo mundo quiere poner kinesiotape. Ahorita vas a un gimnasio y te dice, te duele tu hombro, ahorita te pongo el tape. No es así de sencillo. Hay que estudiarlo, hay que saber qué es lo que estás haciendo y cómo lo vas a poner. Porque sí, es un aparato que funciona, pero como cualquier medicamento, cualquier cosa, que si no se usa bien, pues no va a tener ningún efecto. Hay un dato en el sentido de que, y ejemplifica muy bien lo que está diciendo usted, el hecho de que los servicios de urgencias de prácticamente todos los hospitales, los fines de semana tienen una cantidad de visitas enormes, precisamente porque muchas personas que tienen el ánimo, el deseo, el entusiasmo de hacer ejercicio, y qué bueno, porque hay que hacer ejercicio, para la salud es bueno, eso todo el mundo lo sabe, pero a veces no se hace de manera adecuada y tenemos una gran cantidad de lesionados. En su práctica, ¿qué nos puede decir, doctor? Pues lo que más vemos por allá es el típico van al gimnasio 3-4 días, primera semana de enero, y al día siguiente, o sea, después de los 3 días, ya no regresan. Luego te llegan a fisioterapia. ¿Por qué? Porque no supieron hacer el ejercicio adecuado o el entrenador que les dio los ejercicios no sabía o no hizo bien su tarea en investigar cuál es el nivel del paciente, o sea, del cliente, ¿sí? Y le puso ejercicios como si no hubiera un mañana, o la misma persona por decir, yo hace un mes fui al gimnasio y ya sé cómo hacerlo, ¿no? Y va y lo hacen y sufren de esto, que ya luego ya no regresan porque les duele el cuerpo. Pero ese dolor que tienen del cuerpo es porque tienen microlesiones en los músculos, ¿sí? Y ese efecto obviamente perjudica al avance o a la continuidad del ejercicio. Entonces, eso es algo muy común que vemos y son gente 100% sana y las lesiones que tienen no son mayores. O sea, no es nada que algo que dejen de hacer una semana o 2 se quite, pero es algo que si no lo aprenden, no aprenden qué es, pues van a tener recurrentes lesiones continuamente hasta que su cuerpo se logre acostumbrar. Muchas veces es el entusiasmo, el ánimo, el corazón, las ganas de hacer ejercicio, el tener un cambio, lo que motiva este tipo de arranques, ¿no? Me meto al gimnasio y vamos a sudar tremendamente y no se pone la gente en manos de un especialista para decirle, bueno, qué rutina, qué ejercicios, cómo debo de empezar, o incluso, ¿no? Cómo debo de precalentar, cómo debo de acondicionar mi cuerpo para evitarme una lesión. Hay casos, yo conozco incluso un caso familiar, en la primera cita que hubo en kickboxing, la persona que fue con todo el entusiasmo del mundo, se le generó una lesión que lo tuvo con problemas durante 4 meses, ¿no? Por supuesto, o sea, tú lo dijiste, 4 meses. Ahora, imagínate una persona que, digamos, tenga problemas cardíacos, pero que no se haya hecho las pruebas y no lo sabe, o sea, porque no ha tenido algún evento vascular mayor, empieza a correr como si no hubiera un mañana y de repente, ¡pum!, empieza a tener mucha fatiga, empieza a tener mareos, se le tapan los oídos, ¿no? Y
y no recurren a su médico, siguen intentándolo, como dices, por corazón, porque dicen que la convicción te va a llevar al éxito, pero a veces no es así, a veces el ejercicio no se hace solo por hacer, o sea, no porque me esté doliendo lo voy a seguir haciendo, porque el dolor me está diciendo que lo estoy haciendo bien, no, es un error, al contrario, el sentir dolor es un indicativo de que algo no está normal. Algo no está normal. Cuando nosotros aplicamos la terapia, el dolor es muy importante en el proceso de nuestra terapia, porque nos está diciendo el paciente qué es lo que está sintiendo, si está teniendo mejoría o a lo mejor lo estamos aplicando mal, o a lo mejor es demasiado fuerte, demasiado potente lo que estamos poniendo, o estamos yendo muy rápido y el paciente no aguanta. O sea, son esa clase de cosas la que aprendemos en la carrera y lo que aplicamos como tal. Ahora bien, hay algo que a mí, la verdad lo confieso, me encanta de la fisioterapia. Es algo que a mí no solamente me gusta, sino que me conmueve mucho cuando hay personas que por alguna razón, ya sea congénita o por algún accidente, por alguna enfermedad, ven disminuida y limitada de una manera a veces dramática sus movimientos, su vida, y cómo a través de la fisioterapia es extraordinario y hasta espectacular esos avances, esas posibilidades de lograr en un momento dado reinsertarse, reincorporarse a la vida, poder volver a ser útil, poder valerse por sí mismo, gracias precisamente a la fisioterapia. Es una de las partes más bellas de esta profesión, ¿no? Por supuesto, es una de las partes más gratificantes de esta historia, ¿no? El poder ver a un paciente que ya pasó por 2 médicos, o ya pasó por 3 terapeutas, o ya pasó por el huesero, o ya pasó por todo el mundo y realmente no encuentra solución a su problema. O sea, la medicación sí le quitó el dolor, los médicos hicieron muy buen trabajo, pero ese detalle, como te había dicho, como que no se termina de ir y llegar a un lugar donde le damos la terapia, los mejoramos, los hacemos sentir otra vez que son personas plenas, es muy gratificante, es muy, muy gratificante. Ahora, quien ha tenido algún tipo de fractura, yo alguna vez tuve una fractura en la mano, sí, pues hay dolor, hay molestia, hay todo lo que esto representa. Pero sin lugar a dudas, y a mí nadie me lo advirtió, me lo dijo, la parte más difícil es la rehabilitación. Cuando esos dedos o esa mano o ese pie, esa articulación que estuvo sin movimiento, hay que volver a acostumbrarla, hay que llevarla de nuevo al movimiento. ¿Cómo duele? Es muchísimo el dolor. Esto es algo a lo que ustedes se enfrentan. Por supuesto, permanentemente. Esto, ¿no? Es precisamente la diferencia. Nosotros, cuando vamos antes de dar la terapia, por ejemplo, si hubiera sido como le pasó a tu mano, primero la prepararíamos. Hay que preparar al cuerpo para poder hacer el movimiento. ¿Cómo? Si el hacer el movimiento hay dolor, hay que quitar ese dolor. ¿Para qué? Para que podamos hacer el movimiento. ¿Sí? Si nosotros solamente aplicáramos... antes. ¿Perdón? Haberlo sabido antes. Claro. Si nosotros no aplicamos los medios físicos y nos vamos directamente al movimiento, va a ser un sufrimiento y el paciente nunca va a volver. ¿A quién le gusta estar pasando una tortura? Solo un masoquista. Sí, pero nosotros preparamos antes al paciente a través de nuestros medios físicos, que son para eso, para lo que sirven, ¿sí? No, eso no es la terapia, es solamente el principio. Luego viene la terapia como tal, que es recuperar la movilidad del paciente según su capacidad del dolor o según la capacidad del movimiento de su mano o de su tobillo, de su pie o del área que estemos trabajando, ¿sí? A veces lo aplicamos conjunto. Por ejemplo, hay una técnica en la cual 2 terapeutas, uno aplica el ultrasonido y el otro hace los estiramientos, ¿sí? Esa es una técnica para poder recuperar movilidad. Hay otras técnicas en las que se requiere, por ejemplo, el apoyo de un ayudante, porque el ayudante maneja el equipo mientras el otro da un masaje, como puede ser el masaje galvánico,
¿sí? Que se hace con guantes y se aplica y se está aplicando como un masaje, pero se hacen con electrodos y la electricidad viaja a través del cuerpo y genera relajación. En caso de que haya inflamación, se quita la inflamación. O sea, tiene muchas ventajas. Ahora, todo esto, tengo entendido que es en coordinación, en un trabajo de equipo con los médicos de distintas especialidades. ¿Así es? Por supuesto. Como te dije, con el terapeuta, con el ortopedista, perdón, nuestro principal trabajo, porque con ellos son los que más trabajamos, con ortopedia y con neurología, el conjunto es, ok, mira, le hice esto, le moví acá, le quité acá, le puse acá, ok, normalmente nos dicen qué es lo que requiere el paciente. En ocasiones solamente nos dicen, mira, te lo traje para que lo desinflames, pero ya si nosotros encontramos algo más, se lo comunicamos al médico para trabajar en conjunto y decirle, bueno, mire doctor, ya lo desinflamé, pero también le estoy recuperando la movilidad porque sí hubo pérdida de rangos de movilidad. O sabe qué, doctor, le quedó la parte superior, digamos, estamos hablando del tobillo, ¿no? La parte superior de la pierna, lo que viene siendo el muslo, se contracturó, ¿sí? Y la relajé, doctor, para que tuviera mucho mejor efecto a la hora de caminar, porque el paciente estaba ya caminando, pero el tobillo está bien, pero la pierna como que cojeaba un poquito, ¿no? Y a lo mejor el problema estaba un poco más arriba y nosotros lo solucionamos. Porque la recuperación, entonces, si entiendo bien, la recuperación es mucho más larga, es más prolongada, que obviamente pues las consultas o las cirugías o las acciones que el especialista, el médico de diversas especialidades realiza. Hay veces que la recuperación ya total y completa se apoya precisamente en la fisioterapia para poder lograrla. Es esto, ¿verdad? Claro. En neurología, por ejemplo, un paciente con un EBC, un evento vascular cerebral, en donde pierde la movilidad a la mitad del cuerpo, digamos, vamos a enfocarnos principalmente en la cara, ¿sí? El paciente pierde la movilidad de la cara y ya no puede hacer su vida normal, o sea, no puede cerrar bien los ojos, no puede dormir por esa cuestión. No puede comer bien porque no puede cerrar bien la boca, no puede hablar bien, ¿ok? En ese punto, el médico hace su trabajo salvándole la vida al paciente, ¿sí? El neurólogo hace su trabajo salvándole la vida al paciente, las enfermeras, los doctores, todos ellos hacen su trabajo salvándole la vida. Ahora, ellos al salvarle la vida, nosotros lo que vamos a hacer es reintegrarlo a esa vida normal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con técnicas que le hagan recuperar la fuerza de los músculos de la cara para poder hacer nuevas conexiones en su cerebro en donde la lesión dañó esas neuronas y esa parte del cerebro recuerde cómo mover la cara, cómo cerrar los ojos, cómo hacer las expresiones, cómo sonreír. No es que el paciente haya olvidado cómo hacerlo, simplemente su cara no está respondiendo a lo que él quiere. Y eso es lo que nosotros lo ayudamos, ya que si él no lo hace, probablemente recupere un poquito de esa movilidad, pero a lo mejor su cara siempre quede ligeramente chorreada o a lo mejor nunca pueda volver a cerrar la boca o no pueda cerrar bien los ojos. Pero además, qué lamentable que alguien que puede llegar a tener una recuperación de un 100%, de un 90%, se quede en menos por la falta de una atención adecuada. Bueno, pues también trabajamos directamente con la neurología, la reumatología, la cardiología, mucho con la cardiología. ¿Cómo es esto con, por ejemplo, el caso de cardiología? Cardiología, un paciente que ha sufrido de un infarto, ¿ok? Tiene que tener una creación de ejercicios, ¿ok? Para poder recuperar la continuidad de la vida, muy, muy específico. Hay que tomar en cuenta muchísimos factores, o sea, desde qué ejercicios hacerle, que sean aeróbicos, no aeróbicos, que tenga que ver con su capacidad respiratoria, con su capacidad cardíaca, que la persona pueda volver a subir escaleras,
Muchas veces, a veces la persona piensa, ya no voy a volver a tener relaciones. Por supuesto que sí, solamente hay que recuperar la fuerza de ese corazón, la capacidad de esos vasos sanguíneos, de ese cuerpo para que pueda volver a seguir otra vez andando al 100%. También trabajamos con lo que viene siendo cuando son los recién nacidos, neonatología. Trabajamos también con neumología, ¿sí? Podemos trabajar en las áreas dentro de un mismo hospital, o sea, porque nosotros podemos trabajar fuera del hospital, dentro del hospital y en las diferentes áreas del hospital. Podemos trabajar en el área de cuidados intensivos, podemos trabajar en el área de piso, o sea, en donde vienen siendo los cuartos, muchas áreas dentro del mismo hospital podemos trabajar. O sea, podemos trabajar con muchas especialidades a la vez. Hay un paciente, yo conozco un paciente que tuvo un infarto y se vino abajo por esta enfermedad. Afortunadamente se recuperó muy bien, logró superar el infarto, precisamente ahí en el Centro de Especialidades Médicas con la atención, y él tenía la sensación de que, bueno, pues había quedado en un estado de fragilidad y en un estado de debilidad en donde tendría que estarse cuidando hasta del aire, porque eso es lo que él decía, es que ahora me cuido hasta del aire. Y precisamente él, a través de los tratamientos que tuvo, resultó meses después el empezar a caminar 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros. Después ya no había nadie en que le aguantara el paso, ¿verdad? Y resultó que tenía una fuerza, había desarrollado una fuerza extraordinaria para poder caminar con cierta velocidad, con un paso largo, y logró fortalecer su corazón. O sea, para eso es también justamente la fisioterapia, ¿no? Por supuesto. Nosotros le enseñamos a los pacientes, a los familiares, a cómo llegar este proceso, ¿no? Cómo realizarlo. Normalmente al paciente lo evaluamos, le hacemos pruebas y luego lo monitoreamos, si es bastante reciente, para poder llevar a cabo sus ejercicios, para que vaya recuperando cada vez más su fuerza. Obviamente, como ave que le estamos enseñando a volar, cuando Claro. llega un punto en el que nosotros ya no somos necesarios, dejamos libre al paciente y lo dejamos con un tratamiento a largo plazo, en donde lo vamos a ver 6 meses, 1 año después, para ver cómo ha sido su mejoría, si ha tenido el regreso como él lo esperaba, o a lo mejor haya tenido ahí un traspié en algún punto y poder ayudarlo de nuevo a que agarre otra vez su línea hacia el bienestar. Qué satisfacción tan grande, ¿no? El poder observar y el poder ser testigo de esta, y además protagonista de todas estas recuperaciones, ¿verdad? Sí. Tenemos aquí algunas llamadas ya de nuestro público, tenemos varias. Nos dice el maestro Luis Nava, dice, en caso de torcedura de tobillo, por ejemplo, ¿qué es lo bueno? ¿El calor o el frío? Y creo que aquí hay toda una polémica, ¿verdad? Bueno, en caso de torcedura de un tobillo o en caso de cualquier lesión aguda, siempre es recomendable el frío, ¿sí? Dependiendo del tipo de lesión. Si, por ejemplo, estamos hablando de que la persona tuvo una fractura, sería conveniente aplicarle frío. Sí sería conveniente para disminuir un poco el dolor, pero si sabemos que está roto o tenemos la idea de que está roto, lo más recomendable es ir a urgencias y que te trate un médico. No solamente ponerle el frío para que baje el dolor, porque una vez que baja el dolor, ¿sí? No sabemos si el hueso está roto, ¿sí? Y eso puede ser, al contrario, puede ser perjudicial. Pero siempre que la lesión sea aguda y genere calor, se aplica el frío. Ahora, ¿cuándo se aplica el calor? El calor se aplica cuando la lesión ya no está caliente, ¿sí? La lesión sigue dermatizada, pero ya no genera calor. Entonces es el momento ideal para aplicar el calor.
Ah, pero Sí. entonces hay que saber cuándo. No es nada más aplicar el frío por aplicarlo o el calor, sino saber en qué momento. Claro, hay muchas dudas sobre esto, porque a veces dicen, cuando es un dolor crónico, ¿es bueno aplicar frío o calor? Y siempre te dicen, no, va a ser mejor el calor. Depende. Depende de en qué fase esté el estado crónico. Si el estado crónico solamente está en estado de dolor leve o de dolor medio, sin calor, sin inflamación, sin nada, o sea, es conveniente aplicar el calor. Ahora, si el dolor crónico está en fase aguda y estamos viendo que está caliente, o sea, lo estamos tocando y está caliente y estamos sintiendo que está teniendo una fase de inflamación, es hora de aplicar frío, porque si tú lo aplicas calor, según te dicen, tú aplicarle calor porque es crónico, no, es agudo, pero es que es una fase aguda en la cronicidad. Eso pasa también. Y entonces es el momento de aplicar frío, no calor. Esta pregunta de fisiatra es lo mismo que fisioterapia o rehabilitación, es que nos llega desde la República de Chile. Bien. Bueno, primero hay que dividir dos partes. ¿Qué es rehabilitación y qué es fisioterapia? Claro. ¿Sí? La fisioterapia es una rama de la rehabilitación. Vamos por partes. La rehabilitación es lo que engloba todo. Es la reinserción del paciente a la vida cotidiana, la vida normal, la vida social. De manera integral. De manera integral. Claro. La rehabilitación no solamente engloba a la fisioterapia, engloba, por ejemplo, a los psicólogos, engloba, por ejemplo, a los médicos. Los médicos generan una rehabilitación en el paciente, ¿ok? Porque lo pasan de un estado crónico a un estado agudo en el cual probablemente vaya a morir y lo logran salvar, ¿ok? Entonces, también le pasa a los psicólogos. Un psicólogo que saca a un paciente que estaba a punto de suicidarse o que tenía tendencias suicidas, o sea, lo rehabilita, lo reinserta a la sociedad y nosotros somos parte de ello. ¿Sí? Eso es lo que primero hay que entender, qué es la rehabilitación. Ahora, existe la rehabilitación física. Esa es la parte en donde nosotros entramos, en la rehabilitación física. Exactamente. Fisiatría y fisiología es lo mismo. Fisiatría es una cosa y fisiología es una rama de la medicina que estudia el funcionamiento del cuerpo. Excelente. Nos pregunta la señora Lucy Magaña, ¿qué diferencia hay que yo vaya o a un médico del deporte o con un fisioterapista? ¿Hay diferencia? Sí hay diferencia. El médico, como tiene una formación médica, se basa más en lo que viene siendo el tipo de lesión, el mecanismo de la lesión, los diferentes tipos de maneras de recuperarlo. Pero ellos no se dedican a aplicar los medios físicos o a aplicar las terapias como tal. No digo que todos los médicos no lo hagan. Hay muchos médicos que conozco, una gran médico que conozco que lo hace, pero eso ya es cuestión de cada persona, ¿no? Pero normalmente el médico en el deporte te diagnostica y luego te da una valoración y esa valoración te la da para que se la lleves al fisioterapeuta o al rehabilitador para que ellos te den la terapia. Es una combinación, un trabajo en equipo, de hecho se complementan. Por supuesto. Más que uno u otro, es el complemento. Por Primero supuesto. ir con el médico para ser valorado, ser de la lesión o del problema y finalmente el médico determinar cuál es el tratamiento a nivel de fisiatría o el fisioterapeuta tiene que realizar. Pues es más bien como que el médico da la pauta. Claro. Pero siempre la terapia, o sea, los métodos que se van a utilizar dentro de la terapia y la va a decidir el fisioterapeuta. Claro. ¿Por qué? Porque el médico no está ahí para poder observar qué es lo que estamos haciendo. Él sabe cómo va a evolucionar, claro. ¿ok? Pero a final de cuentas, a veces las personas no evolucionan como uno espera y hay que adaptar la terapia a diferentes cosas. Pero aquí viene lo interdisciplinario.
nosotros hacemos un movimiento, nosotros hacemos un cambio y nosotros hacemos saberle al médico lo que está pasando con el paciente. Finalmente, para que ellos puedan determinar en algún momento, bueno, sabes que si tu paciente no se le baja la inflamación, sabes que te voy a dar este medicamento, o sea, le voy a mandar este medicamento para que se lo apliques con algún medio físico o algo así y tengas un efecto mejor. Finalmente, el médico lo está poniendo en manos de un especialista. Por supuesto. Muy bien. En los deportistas, la pregunta que nos hacen llegar, nos dicen, hay una afirmación, dicen, hay muchos riesgos. ¿Qué consejo para el cuidado? ¿Qué no deben de hacer los deportistas? Para empezar, ¿es importante el calentamiento? Sí, es muy importante y es algo que muchas veces los amateurs se saltan. Y en otras pocas ocasiones las personas ya semiprofesionales y profesionales también se las saltan, pero se las saltan con menos frecuencia. Eso es algo que le pasa normalmente a las personas que están empezando o que son amateur, como digo, son principiantes, en donde piensan que pues, no se sienten mal y empiezan en 100. ¿Qué es lo que pasa? Que arriesgas a tu cuerpo a tener lesiones con mayor facilidad, igual que los estiramientos. Los estiramientos antes del ejercicio preparan a nuestro cuerpo para poder realizar la actividad que vayamos a hacer. Un ejemplo sencillo, vamos a salir a caminar y es tan fácil agarrarnos los tobillos y estirar nuestra pierna y no lo hacemos y salimos a caminar. Terminamos de caminar 20 minutos después y nos está doliendo la parte de adelante de la pierna. ¿Por qué nos está doliendo? Porque no hicimos un adecuado calentamiento y no hicimos un adecuado estiramiento, ¿sí? Entonces el músculo se contrae, se calienta, o sea, por la misma actividad física, y entonces empieza a apretar, se empiezan a apretar entre sí y empieza a generar ese efecto de dolor. Ahora, ¿qué recomendaciones daría yo? La primera recomendación que daría a una persona que hace, como dijiste, frontom, le diría que lo primero es muy importante calentar muy bien, estirarse muy bien y luego estirarse después del ejercicio. ¿Por qué? Porque en el frontom es una actividad de velocidad, es una actividad de impacto, porque a veces uno se golpea contra el otro jugador, o a veces la pelota te pega, o a veces te aporreas contra la pared. Entonces, hay mucha probabilidad de que tengas un tipo de lesión por alguna contusión, ¿sí? Entonces, muy importante el estiramiento, porque el estiramiento ayuda a que la musculatura después del ejercicio se relaje. Al relajarse esa musculatura, puede oxigenarse mejor y recuperarse mejor. Tener esos efectos del dolor muscular posterior al ejercicio hace que se minimicen a su mínima expresión y que no sigamos teniendo un dolor que persiste durante el día. Ahora, ¿cuándo es el momento para dejar de hacer una actividad cuando sintamos dolor? Bueno, dependiendo también mucho de la actividad. Si la actividad que estamos haciendo incluye, por ejemplo, una coordinación con alguien más y que esa persona está bajo nuestro cuidado o bajo nuestra manejo, lo ideal sería dejar lo que estamos haciendo con la persona. Digamos, voy a poner un ejemplo, en una pirámide de niños, ¿no? De adolescentes, que se hace mucho para acá por los desfiles. Si alguno de ellos en algún momento siente que le está lastimando la rodilla de su compañero que la tiene en la espalda, ¿sí? ¿Cuándo sería el momento? El momento es cuando él empiece a sentir el dolor. ¿Por qué? Porque si el peso va aumentando, el dolor va a aumentar y va a llegar a un punto en el cual puede ser peligroso para los demás. Ahora, si es, por ejemplo, para otra cosa como es el frontom, depende de dónde es el dolor y depende de qué tipo de dolor es. Si es el dolor por un golpe de la pelota, pues ahí puedes seguir andando porque pues es una contusión por golpe de pelota, ¿no? Pero también depende de dónde te haya pegado. Por ejemplo, si te pegó en el tobillo y ahora te duele cada vez que asientas el tobillo, lo mejor sería detenerse y darle tiempo a observar qué fue lo que pasó. Si el dolor persiste, a lo mejor visitar a un especialista
o si se va así dejándolo un rato descansar, pues sería conveniente utilizar algún tipo de aparato que te pueda ayudar Muy a bien. continuar la actividad. Todo depende de Muy la bien. situación.